Bueno, pues si os parece, damos comienzo ya y lo hacemos enviándoos un saludo desde las dos entidades que estamos organizando esta actividad. Ahí está Eli Domínguez, que es la vicepresidenta del área social de Sartzaroa. Egunon, Eli. Yo agurtzan en el Colegio de Psicología de Vizcaya y os damos la bienvenida a esta actividad que forma parte de un ciclo de jornadas en torno al envejecimiento y que nacen de la reflexión entre las dos entidades sobre qué temas podíamos abordar en torno al envejecimiento. De ahí han salido tres actividades. La de hoy, que vamos a abordar con Alicia, que ahora la presentaremos, la soledad no deseada y el riesgo suicida en personas mayores. La detección precoz y la intervención desde la red asistencial y de apoyo, un tema de rabiosa actualidad, por lo que nos estáis transmitiendo y que os encontráis con el día a día en vuestros trabajos. Luego otra actividad que será el 11 de febrero, donde abordaremos el tema de las adicciones en personas mayores, un tema que hasta ahora no se ha tocado mucho, pero que está ahí palpable y que también es de una envergadura importante. Y luego el 23 de abril abordaremos una jornada sobre sexualidad en personas mayores, un tema también de muchísima eh, importancia. Nosotras, bueno, son jornadas de una hora que tampoco podemos profundizar mucho, pero sí queremos desde las dos entidades dejar palpable la importancia que estos temas tienen y también que pueda servir un poco de altavoz a qué necesidades podéis tener los profesionales que os dedicáis en este tema. Realmente hemos visto que interés hay porque ahora mismo estáis conectadas 56 personas, pero inscritas más de 100 personas, con lo cual hay un interés palpable y desde luego deciros que estamos encantadas de poder recibir esas necesidades y si se puede materializar en un curso de formación más extenso y más específico, pues tanto desde Sartzaroa como desde el Colegio de Psicología de Vizcaya, encantadas de poder hacer propuestas en esta línea, ¿de acuerdo? La estructura de las sesiones será que Alicia haga su exposición y luego dejar unos minutos finales para abordar preguntas, comentarios, no sé, propuestas, intervenciones, lo que fuese, pero también sentiros libres de que si en cualquier momento de la exposición hay algún tema que queráis abordar en ese mismo momento, podéis utilizar a través del chat o si no activar los micrófonos para lanzar la pregunta a Alicia. ¿De acuerdo? Pues yo ahora os dejo con Eli, que va a presentar a Alicia, y agradeceros mucho el interés y espero que sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias. Es que ricasco, Urchane. Bueno, egunon guztioi, bienvenidas a esta jornada que estamos llevando a cabo hoy en directo. En primer lugar, desde Salchara queremos agradecer al Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya la oportunidad de poder colaborar en este ciclo. Para Salcharoa es un verdadero privilegio caminar siempre de la mano de profesionales que, en este caso desde la psicología, aportan una mirada, ¿no?, tan necesaria para comprender y acompañar mejor a las personas mayores. Como muchas y muchas de aquí ya sabréis, pues Salcharoa es una asociación comprometida con la promoción de una atención integral y de calidad en el ámbito del envejecimiento. Desde Sarchaura impulsamos espacios, ¿no?, de formación, reflexión y diálogo entre las disciplinas que creemos firmemente que solo desde la colaboración, tanto sanitaria, social, psicológica y comunitaria, con ellas podremos responder de una forma adecuada a los retos actuales que se presentan de cara al envejecimiento. Por eso esta alianza de Sarchara con el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya tiene tanto sentido, ¿no?, porque nos permite unir conocimientos, compartir experiencias y construir entre todas y todos formas de acompañar más humanas, más respetuosas y más ajustadas a las realidades de las personas mayores. Dentro de este marco, hoy tenemos la suerte de contar con una ponente de gran experiencia como es Alicia Minger. Alicia es doctora en psicología y trabajadora social y especialista en psicogerontología. Cuenta con más de 22 años de experiencia clínico-asistencial en el ámbito geriátrico, lo que le ha permitido conocer de primera mano la realidad de las personas mayores, tanto desde la psicología como desde el trabajo social. Su tesis doctoral analiza la complementariedad entre el tratamiento farmacológico y no farmacológico en la vejez
y a lo largo de su trayectoria ha profundizado en el papel de la psicoeducación y los aspectos emocionales en diversas situaciones clínicas. Además, ha participado en numerosos simposios, seminarios y programas de formación en psicogeriatría. Esta mañana, Alicia nos hablará sobre un tema tan relevante como sensible, que, como bien ha explicado Agurchane, será la soledad no deseada y el riesgo suicida en personas mayores, centrándose en la detención precoz y la intervención desde la red asistencial y de apoyo. Alicia, es un verdadero placer contar, por lo menos desde Sarcharva, ¿no?, una vez más con tu presencia y con tu colaboración, y estamos deseando escucharte, así que sin más dilación te damos la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Pues nada, muchas gracias, Eli, por tu presentación. En primer lugar, quería agradecer a Sarcharva y al Colegio Oficial de Psicología la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y vosotras esta mañana. Y bueno, pues voy a dar a compartir pantalla y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la sesión. En primer lugar, voy a lanzar 4 preguntas porque, bueno, me parece que estas acciones formativas, sobre todo el objetivo es que tengamos una oportunidad de reflexión sobre nuestro desarrollo profesional. Entonces, bueno, me ha parecido, pues bueno, adecuado, bueno, pues que podamos comenzar con 4 preguntas, simplemente que para que pensemos, pues cómo sería nuestra respuesta, si sería un sí o sería un no. Bien, la primera de ellas es si el suicidio se relaciona con variables económicas. La segunda es si solamente las personas con problemas de salud mental tienen pensamientos suicidas. Luego vamos a ver las 2 siguientes. Bien, aquí os voy a mostrar lo que son las respuestas por parte de la Organización Mundial de la Salud. En la primera de ellas, bueno, pues se ve por la cifra que se maneja a nivel mundial que el 73% de las muertes por un suicidio consumado se producen en países que tienen unos ingresos medianos y bajos. Respecto a la pregunta de si solamente las personas con problemas de salud mental tienen pensamientos suicidas, la respuesta es no, porque hay personas con problemas mentales que no tienen pensamientos suicidas y hay personas que tienen pensamientos suicidas y no tienen trastornos mentales. Bien, la siguiente pregunta sería si una persona tiene ideas suicidas, ¿qué significa que está decidida a quitarse la vida? Bien, aquí la respuesta no es del todo clara porque efectivamente las personas que están en esta situación están divididas entre la vida y la muerte. Efectivamente, lo que les ocurre es que están atrapadas en una situación problemática y la única salida que ven viable o posible es, bueno, pues a través de quitarse la vida, ¿no? Si hay un apoyo emocional en ese momento, hay personas que han desistido de ese intento autolítico y después pues se han sentido agradecidas. Bien, la siguiente pregunta es ¿qué lleva a las personas a tener pensamientos suicidas? Es una pregunta difícil de responder porque el suicidio es un fenómeno multifactorial en el que, bueno, pues tienen cabida diversos factores, desde la salud física, la salud mental, los sucesos vitales estresantes o los factores sociales y culturales. Bien, me ha parecido también, en primer lugar, abordar la temática desde los mitos y realidades, porque aunque nosotros como profesionales tengamos las ideas, bueno, pues bien situadas, efectivamente los pacientes a los que atendemos y en la sociedad están arraigadas una serie de creencias que efectivamente, pues bueno, a veces, pues bueno, ayudan a explicar un poco, a qué situaciones tenemos que enfrentar nosotros como profesionales. Bien, el primer mito es que hablar de suicidio incita a las personas a consumar. Bueno, pues efectivamente todo lo contrario. Nosotros, al final, nuestra labor va a ser que la persona verbalice, que exprese esa idea suicida y a partir de ahí ir trabajando con ella. El siguiente mito es que las personas que se autolesionan solo quieren llamar la atención y no quieren quitarse la vida. Bien, el tema de las autolesiones es una estrategia no adaptativa de autorregulación que efectivamente de una manera desajustada algunas personas presentan alguna serie de trastornos psicológicos y trastornos mentales y bueno, es verdad que lo que suele ocurrir con las autolesiones es que van incrementándose, pueden ir incrementándose y hasta llegar pues a una gravedad como sería un intento de suicidio. El siguiente mito es si alguien quiere suicidarse realmente no hay nada que hacer. Bueno, pues efectivamente, como decía antes, a través de una intervención adecuada, pues esto no tiene por qué ser así.
Siguiente dice que el que lo dice no lo hace. Bueno, pues efectivamente nosotros como profesionales tenemos que saber que siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que hacer seguimiento a esas personas, tenemos que detectar esas señales precoces y bueno, pues esto no queda en mito y no en realidad. El siguiente dice que cuando se mejora después de una tentativa ya no hay riesgo. Bien, la bibliografía nos dice que sobre todo durante los 90 días posteriores a una tentativa de suicidio es altamente probable que la persona, o puede ser que la persona vuelva a mostrar otra tentativa de suicidio. El siguiente dice que el que se suicida es un cobarde o un valiente. Bien, el asignar un poco este calificativo sí que es cierto que bueno, se suele oír y claro, esto es de lo que hay que huir precisamente, ¿no? Porque al final lo importante aquí es que una persona está bajo un sufrimiento terrible y que se encuentra en esa situación y el utilizar esta terminología puede traer que al final se asocia al suicidio una cualidad positiva y que el suicidio sea imitado. Bien, el siguiente dice que si se reta a un suicida no lo intentará. Pues efectivamente nosotros sabemos que desde nuestra labor profesional no cabe en esta circunstancia el tener una conducta desafiante hacia el paciente. Bien, el siguiente mito dice que las personas que se quieren suicidar nunca emiten señales de lo que van a hacer. Luego vamos a hablar específicamente en el colectivo de personas mayores, pero en general esto no es así. Bien, luego vamos a profundizar sobre ello. Bien, el siguiente dice que a todo aquel que lo intenta una vez estará en peligro toda su vida. Pues efectivamente no es ni que no lo va a volver a presentar nunca más, ni que va a estar en continuo peligro. El intento de suicidio al final es un episodio que se vive bajo unas determinadas factores contextuales y nosotros como profesionales tenemos que ir sabiendo un poquito determinar cuáles son y estar sobre ello. Bien, el último mito dice que los medios de comunicación no deben hablar del suicidio para evitar el efecto llamada. Bien, si los medios de comunicación abordan el suicidio de una manera positiva, responsable, efectivamente pueden ser colaboradores de los profesionales porque pueden transmitir la idea más importante en este caso, que es que las personas busquen ayuda. Bien, también en este punto del curso me parecía importante comentar que, bueno, nosotros vamos a hablar de suicidio, no vamos a hablar de eutanasia. En este momento está en vigor la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia y efectivamente, pues esto supone que hay personas que, bueno, se pueden acoger a este derecho de la eutanasia en dos situaciones muy bien, determinadas en la ley, que es sufrir una enfermedad grave e incurable o sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Bien, en el colectivo de personas mayores es verdad que cada vez es más frecuente que, bueno, pues acogiéndose a este derecho las personas mayores ya tienen realizado unas instrucciones previas, pero esta es una temática que la dejamos ahí en un lado en el sentido en que nosotros vamos a hablar no de la eutanasia sino del suicidio. Bien, para hablar del suicidio, voy a hablar de los enfoques del suicidio en primer lugar. He tratado de que esta mirada sea lo más amplia posible y por ello vamos a empezar con el enfoque del modelo biomédico. Os traigo aquí un artículo de la revista de Neurología. Fijaros, en este caso los autores del año 2023 se lanzaban esta pregunta que era la siguiente: ¿existe mayor riesgo de suicidio en pacientes diagnosticados de una enfermedad neurológica? Pues fijaros, efectivamente nosotros sabemos que las enfermedades neurológicas son muy prevalentes en el colectivo de personas mayores y la respuesta que han encontrado en este estudio es que sí, porque hay múltiples enfermedades neurológicas que se están asociando a un mayor riesgo de suicidio, tan comunes como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, el Parkinson, ELA y sobre todo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre? Sobre todo cuando la persona ha recibido hace poco el diagnóstico o cuando la enfermedad ha evolucionado y se encuentra ante sintomatología que le invalida o hay también sintomatología psiquiátrica. Bien, me gustan los cursos de formación en la medida de lo posible traeros imágenes porque me parece que es una manera, pues bueno, luego fácil de recordar. Fijaros, os traigo aquí un estudio porque sí que es cierto que el paciente que sufre trastorno de estrés postraumático también es otro perfil que se asocia con más probabilidad de tener ideación suicida. Y fijaros, aquí en este estudio el cerebro de arriba es el cerebro de una persona con trastorno de estrés postraumático y el cerebro de abajo es una persona sana. Fijaros que es llamativo, se ve fácil la diferencia porque efectivamente hay un biomarcador que se asocia a que estas personas efectivamente empiecen a mostrar ideación suicida.
Bien, desde el modelo biomédico, pues como profesionales podemos intervenir con personas con enfermedades mentales y otros trastornos psiquiátricos, psicológicos, y bueno, pues el caso suele plantearse, lo traigo un ejemplo, pues por ejemplo, un hombre de 54 años con intentos suicidas recurrentes, un cuadro depresivo mayor y un diagnóstico de enfermedad de Huntington. Bien, hay un evento estresante porque es atropellada esta persona y efectivamente, pues bueno, acontece un suicidio, ¿no? Bien, esta sería la forma desde el modelo biomédico. Sabemos nosotros desde la psicología que la depresión efectivamente va muchas veces de la mano de la ideación autolítica, porque hay otros trastornos como el trastorno bipolar, el trastorno por ansiedad, trastornos por consumo de sustancias, trastornos del sueño, que efectivamente pues van asociados. Pero traigo el otro modelo, que es el modelo asistencial contextual, que va a centrarse en la persona y su circunstancia, y aquí es todo el tema de la biografía de la persona. Al final nosotros, cuando tratamos a pacientes, es cierto que el manejarnos en los dos modelos, es decir, los datos clínicos tienen que estar ahí, los tenemos que tener en cuenta, y además, pues adentrarnos exactamente en qué narrativa de suicidio tiene el paciente, en qué biografía, qué situación problemática es en la que se encuentra atrapada la persona en esta situación. Bien, desde este modelo, pues va a haber unas variables importantes, como qué etapa del ciclo vital individual y familiar en cuál estamos. Va a haber unas variables culturales, sobre todo para que sus trabajadores sociales, efectivamente, muchas veces nos encontramos que dentro de sus pacientes estamos tratando a colectivos vulnerables. Y, os traigo aquí un caso que efectivamente habla de Julián, que es una persona que tiene, pues está separada, tiene un hijo de 14 años, es hijo único de militar y su padre, después de un accidente es jubilado por problemas de movilidad. La educación que ha recibido Julián es muy rígida y agresiva y, pues ha vivido un infierno de palizas por parte de su padre. La figura de su madre ha sido una persona distante que, por evitar ser ella misma la víctima de la agresión, pues ha quedado ahí un poco a un lado. ¿Qué es lo que le ocurre a Julián? Que empieza a consumir drogas, alcohol pues abandona los estudios, se mete en peleas, empieza ya con este problema de drogas se agrava, pero tras un proceso de desintoxicación, pues hace empresario de hostelería, su vida cambia, se casa y tiene un hijo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por su carácter explosivo, al final, pues su mujer acaba separándose, su hijo comienza a mostrarse desafiante con él se siente desbordado por esta situación, no sabe cómo manejarla, empieza a tener reminiscencias de su niñez, de todas las palizas que ha recibido, a su vez comienza un proceso de juicios legales en relación a su trabajo, él se empieza a aislar, siente que no puede confiar en nadie, acaba con una baja médica con medicación antidepresiva y ansiolítica, tratando de luchar por no volver a las drogas, y entonces recibe la noticia del fallecimiento de su padre, el que hace ya mucho tiempo que no ve. Acude al funeral como un extraño y esa noche tiene un episodio de gran sufrimiento, en el que ya lo único que tiene es ganas de acabar con todo, porque ya lleva un tiempo en aislamiento, rumiando todo lo que le pasa, sintiendo que no hay salida para su situación, y entonces esa noche coloca una cuerda en el salón con intención de quitarse la vida, y en ese momento suena el teléfono y es su hijo, que le plantea que quiere pasar el fin de semana con él, y esta llamada modifica su plan suicida y funciona como una razón para vivir. Bien, me gustaba este caso, me parecía que era gráfico, porque nuestra intervención va a consistir en eso, en tirar del hilo de esa razón para vivir. Bien, nuestra labor profesional de acompañamiento en todo este proceso, efectivamente se va a tratar de que la persona verbalice y nosotros vayamos identificando qué necesidades implícitas vamos encontrando. Sí que tiene que haber también una parte de sintonización corporal, porque el tratar con estos pacientes con ideación suicida a veces es un trabajo un poco delicado, en el que nosotros mismos como profesionales muchas veces nos podemos sentir algo inquietos, porque estamos delante del paciente y ¿qué hago? ¿Le pregunto ahora en este momento sobre las ideas del suicidio o no? Bueno, ahí andamos un poco, ¿no? Es cierto que cuando el paciente viene a consulta o no viene, nos quedamos un poco inquietos o aliviados. Bueno, hay que ver un poquito ese afecto tanto positivo o negativo que nos provoca todas estas situaciones, y hay que ese afecto tomarlo como herramienta de trabajo.
¿Por qué motivo? Porque esa presencia regulada del profesional es la que le va a ayudar al paciente a ir saliendo de la confusión. Y si nosotros somos capaces de regular nuestro propio malestar emocional, vamos a ayudar al paciente a ir tolerando y aceptando el dolor por el que está pasando. Bien, quería también recalcar que es muy importante el enfoque multidisciplinar porque el suicidio es un fenómeno multifactorial y tanto sanitarios como no sanitarios, todos vamos a ser agentes clave en todas estas situaciones y tenemos que estar coordinados. También quería aludir a todo el tema de los medios de comunicación porque hay que tratar de evitar el sensacionalismo y no glorificar ni banalizar y no simplificar, ¿no? Todas estas situaciones. Bien, no significa que no haya que hablar de los datos, ¿no? Porque los datos, efectivamente, os traigo aquí los datos del 2023, estamos ya con 11 suicidios al día, más por parte de hombres, fijaros, el 74% y el 26% en el caso de mujeres, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con transmitir una idea de que el suicidio es una respuesta adaptativa a la adversidad. Bien, vamos a pasar a hablar de los factores de riesgo y protección. Y bueno, pues aquí tenemos una triple mirada, desde el factor físico al psicológico y al social. Bien, desde la parte psicológica, bueno, pues sabemos que va a haber una serie de trastornos que están asociados a la ideación autolítica, como son los trastornos depresivos, el trastorno bipolar, los trastornos relacionados con sustancias, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos de personalidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, ya sabemos que una cosa es la ideación autolítica y otra cosa es que efectivamente haya un intento de autólisis o un suicidio consumado. Sí que normalmente hay una progresión desde la idea de muerte, ideación suicida, una planificación, el método y llegar al intento suicida, pero a veces los pacientes tienen una conducta muy impulsiva y esto no es gradual, esto se hace mucho más rápidamente. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, sabemos que tener antecedentes familiares de suicidio, hechos vitales estresantes o conducta suicida previa va a ser un factor de riesgo. Pero tenemos también una situación que es muy frecuente en el colectivo de personas mayores y es que hay ciertas enfermedades y discapacidades que van a estar relacionadas con el riesgo de suicidio, tan comunes como los trastornos neurológicos, el cáncer, el SIDA, enfermedades crónicas, renales, hepáticas, esclerosis múltiple, trastornos osteoarticulares con dolor crónico, discapacidades visuales, motoras, auditivas. Bueno, pues un poquito todo esto sabemos que es con lo que trabajamos. Bien, desde los factores sociales se están viendo un poco ya un poco el momento de la investigación y las publicaciones que están saliendo, ya se está bien fundamentando que las personas que viven solas tienen mayor propensión a la ideación suicida, que efectivamente hay otras variables que pueden acompañar como son las pérdidas y los conflictos familiares, que haya un aislamiento social, una falta de apoyo emocional, una pérdida del sentido de vida. Bien, también quería, porque ahí están los factores de riesgo que se van a acompañar de unos factores precipitantes que ya van a ser el disparadero para que efectivamente la persona pueda hacer una tentativa de suicidio. Hay tres situaciones que sabemos que en la actualidad quiero decir, es una realidad de la sociedad y tenemos que saber que esto también se asocia con ideación suicida, como es el maltrato físico y abuso sexual, la violencia de género y la no aceptación de la identidad sexual. Bien, quería traer un poco el estudio de Viktor Frankl, queriendo un poco ahondar en el tema de las razones de vida. Fijaros, sabemos que él fue un superviviente de los campos de concentración y él decía, los que tuvieron las mayores posibilidades de supervivencia fueron quienes se proyectaban hacia el futuro. Fijaros, es cierto que los que trabajamos con personas mayores sabemos que ese término futuro, sobre todo si trabajamos con personas muy mayores, personas institucionalizadas, a veces si se nos escapa hablar de él, muchas veces la persona reacciona, no tiene sentido para ella, ¿no? Incluso hasta le puede parecer hasta gracioso, ¿no? Que hablemos de futuro, ¿no? Esto sucede con frecuencia. Cierto es que, claro, el tener la capacidad, ¿no? Ya a una edad avanzada de efectivamente tener esas razones de vida, ¿no? Activas, ¿no? Fijaros, pues eso va a ser el factor de protección quizá, más importante. Pues muy buenos días, creo que vamos muy bien de tiempo, espero que... Perdón. Bueno, continúo.
Bueno, en cuanto a los factores de protección, claro, están los factores de riesgo y cómo equilibramos la balanza, ¿no? Pues con esos factores de protección. Pues efectivamente a nivel personal, y esto es interesante traerlo porque un poco desde nuestra intervención psicológica podemos reforzar todos estos aspectos. Fijaros, la habilidad en la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, el locus de control interno y la percepción de autoeficacia. Bueno, pues esto va a funcionar como factor de protección. También a nivel social vamos a tener trabajo que realizar. Fijaros, el apoyo familiar y social, los sistemas de ayuda y los recursos son los que van a funcionar principalmente como factores de protección. Bien, ahora ya vamos a hablar de los factores precipitantes de la detección precoz y de la posvención, porque va a haber toda una intervención que se va a realizar cuando ya ha habido un suicidio consumado y vamos a intervenir con los familiares y el entorno de esa persona. Fijaros, en esta revisión bibliográfica que he efectuado hay algunas cosas que he querido sí o sí traerlas porque me parecía importante. Fijaros, he querido adjuntar esta gráfica porque es muy llamativa. Mira, esta es la tasa bruta de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes por grupos de edad, son datos de España del 2023 y fijaros que hay una edad en torno a los 70 años, sobre todo en los hombres, en los que hay un aumento muy significativo de suicidios. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué situación tiene esa persona? Pues fijaros, la persona que ya va a hacer una tentativa de suicidio es porque ya lleva un tiempo en el que efectivamente se está sintiendo incapaz para ver otras alternativas, que no sea el quitarse la vida. Empieza a tener muchas dificultades para salir de su estado depresivo. Asimismo, son personas que no piden ayuda, porque efectivamente si se pide ayuda en este momento, pues hay alternativas terapéuticas. Pero suele ocurrir eso, ¿no? Que efectivamente ellos perciben que no hay nadie que les pueda sostener en este momento. Sienten que no tienen, por lo tanto, sienten que no tienen ningún control sobre la situación y ya han entrado en una serie ya en las últimas semanas, días, que no dormimos, no comemos, paralizamos totalmente nuestra actividad y bueno, pues esto es un poco lo que está previo a. Bien, esto sigue evolucionando y efectivamente pues la persona puede ya llegar a verbalizar, ¿no? Pues si quiero matarme, voy a suicidarme, no seré un problema por mucho tiempo, si me pasa algo que sepáis que la persona es habitual que haga regalos, despedidas y ya lo que vemos es que piensa constantemente en la muerte como un medio para dejar de sufrir, ¿no? Y realmente el problema es que no ve ninguna otra alternativa. Bien, ¿qué es lo que pasa con el colectivo de personas mayores? Fijaros, en el caso de los hombres, los métodos que se utilizan son más letales y también se dan menos señales previas. Esto es importante porque es específico de las personas mayores. En el caso de las mujeres es habitual que utilicen ya métodos más suaves o poco letales como la ingestión de fármacos. Bien, nosotros sabemos que el paciente tenga una sintomatología depresiva puede ir de la mano a que haya ideación suicida. Pero aquí hay otra cosa también específica de las personas mayores y es que a veces hay suicidios por causas subclínicas. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros, en edades más jóvenes, es habitual que en nuestro historial clínico figuren pues, todas nuestras patologías, eso esté, por lo general, esté ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que con las personas ya de edades avanzadas y más en esta tipología de pacientes que les cuesta pedir ayuda, suele pasar que hay patologías que no están diagnosticadas y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, en el caso de los hombres y sobre todo durante el primer año, un factor precipitante importante es la viudedad. Y también para las personas que creo que muchas también trabajáis en residencias, es importante saber que la institucionalización va a ser un factor precipitante o puede serlo. La verbalización de sentimientos es sanadora siempre por sí misma, siempre que estos puedan ser acogidos por un profesional, porque eso es lo que va a evitar que esa impulsividad al final acabe derivando en un intento de suicidio. Al final, nuestra labor va a ser el ir tirando del hilo de aquella razón de vida, ir rescatando, ¿no?
Bien, nuestro objetivo no va a ser quitar las ideas suicidas porque eso va a conllevar mucho más trabajo. Nuestro objetivo más inmediato va a ser el desahogo emocional, no dejar nunca a la persona si efectivamente vemos que está en riesgo, y va a ser sembrar la ambivalencia en el paciente. Es decir, nosotros no se lo vamos a decir así, pero en esencia sería como, bueno, nos vamos a suicidar, pero al fin y al cabo que nos suicidemos hoy o dentro de 2 días, o sea, vamos a ver, vamos a pensar durante un momento si efectivamente es la única alternativa que tenemos. Entonces, lo explicaba así un poco para que quede de forma más gráfica, no significa que se lo vayamos a trasladar así exactamente, pero es un poco lo que he tratado de decir, es que efectivamente vamos a tratar de sembrar la ambivalencia, es decir, ¿es la única opción o no es la única opción? Para tratar también de ir identificando puntos de anclaje a la vida. Bien, yo ¿cómo recomiendo hacer esto? Bueno, hay una escala que es la GDS-ISABAS, que es una escala muy válida para personas mayores, en edades avanzadas, incluso personas que que comienzan con un poquito de deterioro cognitivo leve. Son 15 ítems y es fácil de utilizar. Y efectivamente, como el riesgo suicida, sobre todo es un juicio clínico, hay muchas más herramientas, pero es cierto que una manera sencilla buena de hacerlo puede ser pasando a esa escala en la que nosotros ya nos adentramos en la sintomatología depresiva y después ya lanzar una serie de preguntas, como pueden ser: ¿alguna vez has sentido que vivir no merece la pena? ¿Durante las últimas 2 semanas has pensado que estarías mejor muerto lastimándote de alguna manera? ¿Crees que lo harías? ¿Has pensado cómo? ¿Has pensado el método para? Bien. Bien, en las ideas suicidas y en la intención suicida hay una graduación, pero tenemos que saber que hay una elevada intención suicida en el intento suicida cuando la persona hay una planificación. Efectivamente, ya ha pensado cómo aislarse para realizar ese intento suicida. Está acompañada de también consumo de alcohol, drogas, ha hecho incluso una nota. Bueno, estos son signos, ¿no? Que efectivamente hay una alta probabilidad de que efectivamente esto acabe en un suicidio consumado. Bien, ¿cuál sería un poco nuestra actuación en un riesgo inminente, ¿no? Lo primero de todo, la autoprotección, porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona, dónde nos vamos a colocar, y luego que vamos a hacer un acercamiento gradual, muy gradual a la persona. Podemos empezar con cosas sencillas como ¿necesitas algo en este momento? ¿Quieres un cigarro? ¿Tienes frío? Bien, son ideas, ¿no? La clave sería que al final le hagamos ver a la persona que detecto que estás sufriendo muchísimo. La verdad es que tengo interés por conocer qué es lo que te ha hecho llegar aquí, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que ir viendo es tanteando un poco la situación y viendo si la persona efectivamente es receptiva hacia nosotros, se gira, nos va contestando, o todo lo contrario, reacciona de manera defensiva, nos da la espalda, y efectivamente pues tomar todas las medidas que haya que tomar, avisar a la chancha, policía, 112, bueno, lo que sea necesario. Si la persona está con un episodio psicótico, también tenemos que saber que si hay delirios o alucinaciones, tenemos que tratar de que nuestra actuación sea lo más neutra posible, porque no tenemos ni que afirmar el delirio ni negarlo, ¿no? Sino que sería un poco esa labor de estar neutros e ir acompañando. Bien, si desgraciadamente todos nuestros intentos han sido fallidos y hemos vivido en alguna situación que algún paciente se haya suicidado, voy a dar una serie de tips, ¿no? Porque es verdad que este tema de verbalizarlo para nosotros mismos, que el paciente se me ha suicidado o que he perdido un paciente, ¿no? Efectivamente, tenemos que recordar que es una persona autónoma que ha tomado sus propias decisiones y que el suicidio es un fenómeno multifactorial y que hay muchos factores que entran en juego, y nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Es importante ir retomando nuestra rutina, pero asimismo darnos permiso para ciertas reacciones porque estamos ante una situación anormal de un alto impacto emocional, y si es necesario nosotros como profesionales también deberemos buscar ayuda profesional. Bien, ahora ya vamos a hablar de la intervención ha habido un suicidio consumado con los familiares y el entorno de esa persona. Pues fijaros, claro, el trabajo va a ser todo el duelo, ¿no? La elaboración del duelo. Aquí hay muchas miradas distintas. La bibliografía habla de lo cognitivo-conductual, sabemos que terapia familiar, hay una serie psicodinámica, y pues cada uno un poco desde su ángulo va a ir un poco trabajando todo esto.
Bien, este es un trabajo amplio. Simplemente he querido aquí nombrar que efectivamente el paciente se encuentra entre la culpabilidad y el enfado hacia sí mismo, hacia la persona que falta. Claro, al final se puede achacar, ¿no? ¿Cómo no me he podido dar cuenta que mi familiar estaba en esta situación, ¿no? Fijaros que os traigo aquí este cuadrante de factores de riesgo porque es cierto que al final el paciente, en la medida en que vaya relativizando todo esto, ¿no? Porque efectivamente hay muchos factores que tienen lugar, ¿no? Y fijaros que hay uno entre muchos más que dice falta de apoyo sociofamiliar, pero teniendo en cuenta que estas personas efectivamente lo que fallan es en pedir ayuda, ¿no? Bien, el duelo, los dolientes por suicidio van a pasar un duelo que es complejo porque es un duelo desautorizado por el tabú y los estigmas asociados al suicidio. A veces los pacientes nos preguntan también que les demos ideas para acompañar ellos también a otras personas que están pasando por esta situación. Cosas que le podemos decir, pues eso de valiente y cobarde no ayuda, esto de buscar culpables o causas tampoco ayuda el querer entrar en detalles cuando la persona no está entrando en ello, y el respetar, el vivir su duelo en el tiempo y forma en como lo esté viviendo. Sí que es cierto que los dolientes por suicidio también tienen mayor propensión a comportamientos suicidas que respecto a otros duelos, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bien, lo que suele ocurrir es que la persona no comenta en su entorno más cercano sus ideas suicidas, pero fijaros, porque os traigo aquí datos de un congreso en el que efectivamente, son datos de 2019, la Sociedad Española de Suicidología dice que el 18% de las personas que se suicidaron habían consultado a su médico de atención primaria el mismo día que se suicidaron. El 66% lo había hecho durante el último mes, el 75% en los 3 últimos meses y el 60% pidieron ayuda durante la última semana. Claro, hay que ver efectivamente esta ayuda cómo se ha pedido, porque el paciente además necesita sentirse validado, sentir reconocido su sufrimiento, y necesita también percibir esa sensación de conexión y de seguridad con el profesional. Y esto a veces es complicado. Bien, vamos a entrar en el abordaje de los distintos niveles asistenciales. Simplemente decir que, claro, aquí porque creo que estáis personas de otras comunidades autónomas, en cada sistema de salud, tienen sus protocolos y demás. Lo que sí que es cierto es que el médico de atención primaria normalmente, cuando detecta ideación suicida y lo estima conveniente, lo va a derivar a salud mental, psicología y demás. El abordaje dentro de la atención primaria es importante esta parte de qué no hacer, pues efectivamente no ignorar la situación, no decir todo va a estar bien, tampoco todo lo contrario, sentirse consternado, o sea, mostrarse consternado y no trivializar, ¿no? Sino efectivamente pues decir, bueno, voy a ver qué es lo que está pasando aquí, cómo lo manejamos, derivamos y bueno, pues ver, ¿no? Bien, la meta va a ser ofrecer apoyo y acompañamiento y, bueno, pues hay que ir viendo un poco pues de cómo lo vamos a ir haciendo. A veces esto acontece en servicios sociales y aquí dentro de un poco del estudio, en la parte de investigación, esa parte del proceso en la que efectivamente tenemos que ahondar, pues quién vive con el paciente, cómo es su red social, también toda la parte clínica, qué sintomatología tiene, en qué momento se encuentra. Bueno, pues todas estas cosas es un poco lo que vamos a tener que valorar. Os traigo aquí también porque es cierto que a veces con ciertas personas nos pueden verbalizar su ideación suicida, a continuación nos dicen no cuentes nada, y sabemos que las excepciones al secreto profesional, una de ellas es que haya un riesgo inmediato para la integridad física del paciente cuando no está en situación de dar su autorización. Bueno, estas cosas también es importante tenerlas en cuenta. Bien, vamos a pasar ya a la parte de la soledad no deseada en relación con el riesgo suicida. Y bueno, pues aquí, como sé que estáis de distintos sitios, hay muchas intervenciones a nivel comunitario. Yo os traigo aquí un ejemplo de Vizcaya. Sí que es verdad que el problema que tenemos con estas iniciativas es que todo el trabajo que hacemos para erradicar la soledad no deseada, la problemática a nivel de investigación y de evaluación es que hay una heterogeneidad muy importante en todas esas iniciativas y es muy difícil hacer esto. Lo que sí que se ve y es cierto es que cuando las personas mayores se sienten involucradas, pueden sentirse activas, pueden crear nuevas redes y hacen intervenciones grupales e interacciones sociales, esto siempre les beneficia.
Fijaros que en relación un poco a la atención primaria, quería traeros este estudio porque habla de cómo reaccionan los médicos y las enfermeras en esta situación de que tienen que abordar la soledad no deseada. Fijaros, algunos de ellos dicen, ahora me voy a preocupar también por esto. Nosotros podemos dar apoyo, pero yo no puedo cambiar la situación, yo no puedo llenar ese hueco, nuestro papel es limitado. A veces se sienten desbordados un poco por tener que abordar la soledad no deseada. Las enfermeras, hay algunas que entienden el apoyo emocional como parte de su trabajo, hay otras que dicen que, oye, yo vengo aquí pues efectivamente a hacer mis intervenciones y tengo que hacer analíticas, tengo que tomar tensiones o lo que tenga que hacer. Y bueno, ahí existe un poquito ¿y ahora cómo hacemos con todo esto, no? Lo que sí que está claro es que ya la evidencia cada vez está más sustentada de que efectivamente hay que promover la autonomía en las personas mayores, hay que trabajar la sociabilidad, porque la soledad no deseada está viendo que claramente ya se está asociando con más depresión, más demencia, más problemas cardiovasculares y más mortalidad. Los que trabajáis en el ámbito privado, pues al final, igual que se miden otras cosas, pues la soledad no deseada también puede empezar a formar parte de nuestras evaluaciones. Hay muchas herramientas, la escala de UCLA es una de las más utilizadas. Y para los que trabajáis en residencias, pues efectivamente también los usuarios de las residencias pueden sentir soledad no deseada. Aquí os traigo un estudio, claro, aquí hay un abanico muy amplio de posibles intervenciones, ¿no? Fijaros, os traía un estudio que hablaba de talleres de jardinería, horticultura, programas de intervención con animales, videoconferencia con familiares, un taller de intervención cognitiva, terapia de reminiscencia, terapia de humor, programa de ejercicio físico. Bueno, pues hay muchas alternativas de posibles intervenciones. Y bueno, pues hasta aquí era un poco lo que os traía. Creo que ahora ahí paso a preguntas. No sé si he ido muy rápido, quería dejar, no sé si se ha entendido bien, ahora para que podamos aclarar y dar cabida pues, a lo que se quiera comentar. Muchos datos, Alicia, y todos muy interesantes. Como dices ahora, damos pie a posibles preguntas, aportaciones, comentarios, así que sentiros libres de poder hacerlo, como decíamos al principio, o bien a través del chat o bien activando los micros, como queráis. Vamos a aprovechar que tenemos ahí a Alicia con toda su experiencia para poder preguntarla lo que deseemos. Venga. Preguntan, Alicia, no sé si ves el chat, ¿qué cuestionario has puesto para ver la sociabilidad? Creo que está en la tercera del final. O el apoyo social, no sé si... La soledad no deseada, puede ser esto, ¿no? Se refiere a soledad no deseada, quizá. Vale, sí, esto lo he hecho un poquito pensando más en bueno, he querido tratar de contemplar la mayor parte de los ámbitos y bueno, sí, me parece que efectivamente igual pues escalas como estas a lo mejor pues no las tenemos no hemos cogido tanto rutina, ¿no? de utilizar, pero efectivamente pues ya con las personas mayores y con la situación que se está dando pues sí, puede ser importante bueno, pues incluirlo, ¿no? Y si lo consideramos pues medirlo, independientemente de que ellos también lo vamos a recoger de otras maneras. Pero bueno, sí, os he traído estas tres, hay más, pero bueno, la de UCLA es muy utilizada y bueno, sí, sería esto. Muy bien, gracias. Más cuestiones. Como decías, Alicia, hay personas conectadas no solamente de Vizcaya, sino de otras comunidades autónomas, incluso también de otros países, con lo cual quizá igual compartir alguna experiencia en otros lugares, porque también hay personas conectadas que son profesionales de la psicología y de otras profesiones, con lo cual igual es interesante también compartir estas visiones. En el chat hay una pregunta, dice, respecto a las personas mayores de 80 años, ¿hay comparativas entre institucionalizados y que residen en su casa?
Pues efectivamente habría que investigar más eso, más que nada por todas las ideas asociadas a la institucionalización y porque al final, hablando de suicidio y de todas estas cuestiones, como habéis visto yo también lo traigo en mi presentación, no ser muy consciente lo que a nivel de sociedad y esas creencias, ¿no? Fijaros, todas las ideas preconcebidas respecto a las residencias, pues al final, y ya hemos comentado que la institucionalización puede ser un factor de riesgo para que la persona presente ideas suicidas. Lo he encontrado poco, debería de haber más. No os he traído en concreto un estudio que aborde eso específicamente, pero sí que es cierto que ya cuando entras ya en específico en estos colectivos y respecto al suicidio, se necesita mucha más investigación, sí. Yo creo que cada vez habrá más porque efectivamente pues, la realidad nos lo está imponiendo bueno, pues hay muchos estudios que giran en torno a mayores institucionalizados bueno, pues efectivamente el suicidio pues será una realidad más que cada vez más pues sea centro de investigación. Sí que es realmente importante, sobre todo de cara a lo que os comento, porque eso sí que es algo habitual cuando trabajamos con personas institucionalizadas, todas estas cuestiones, lo mal que lo pasa a la familia, toda la cuestión del proceso de adaptación por parte del usuario, por parte del familiar efectivamente que se desencadene una de estas situaciones pues es algo terrible, ¿no? El poder investigar más específicamente, bueno, pues cómo está esa realidad a día de hoy. Aunque el curso refleja un poco a nivel general pues cómo podemos detectar esas situaciones, podemos hacer una detección precoz, podemos hacer una intervención, pero sí que haría falta en concreto con ese colectivo más específicamente conocer la evidencia científica en relación a ello. Alicia, hay dos cuestiones más. Una de ellas es cómo abordar la información acerca de la ley de la eutanasia cuando veamos que la persona realmente no vea otra alternativa, hablando de personas con demencia, por ejemplo, y que no tenga las últimas voluntades. Claro, ahí hay toda una problemática porque, claro, las voluntades anticipadas efectivamente tendrían que estar ya hechas. Entonces sí que es cierto que cada vez se está promocionando que esa información llegue, que las personas efectivamente que lo consideren y que deseen hacerlo hagan las voluntades anticipadas, porque, claro, precisamente por esa problemática, que luego cuando ya hay deterioro cognitivo, pues nos encontramos ahí en un dilema que efectivamente no es difícil de resolver. Hace falta mucha más información. Sí que es cierto, bueno, por lo menos aquí en el País Vasco sí que se está trabajando. Desde los centros de salud cada vez hay más facilidades. Cualquier persona que acude a su médico de atención primaria y verbaliza, bueno, manifiesta, ¿no? que está pensando en ello. Mismamente el médico comienza un poco el mecanismo, empieza a girar la rueda de todo esto, ¿no? Para que la persona, pues bueno, pueda hacer esto. Comento el médico porque es verdad que para la persona mayor casi es pues una referencia, ¿no? Es decir, oye, voy al ambulatorio y mira, se me está pasando por la cabeza pues hacer las voluntades anticipadas y bueno, pues se comenta con el médico y efectivamente se empieza un poco a llevar a cabo. Porque es cierto que luego, pues si hay deterioro cognitivo, pues es más complicado. Al final la familia luego tiene un papel, pero siempre puede dar lugar a complicaciones y no es determinante. Si se deja en las voluntades anticipadas, pues la persona tiene la oportunidad de expresar ahí, cómo quiere que sea todo. En este sentido, y hablando de la familia, hay un comentario sobre el apoyo sociofamiliar es un factor protector importante. ¿Qué alternativas puede ofrecer la psicoterapia cuando este apoyo no está disponible? Sí, pues lo he dejado un poquito entrever en la presentación, esos factores de protección que fijaros que sí que se pueden trabajar desde la psicología, ¿no? Esa persona mayor, fijaros, hablaba de la percepción de autoeficacia, por ejemplo, las personas mayores, fijaros que al final un problema clave, ¿no? Cuando se llega a mayores, ese sentimiento de inutilidad, ¿no? En el que pueden caer estas personas, ¿no? Efectivamente que desde la terapia se refuerce todo eso, se vaya trabajando
trabajando sabiendo bueno, todos los beneficios que puede conllevar. Y fijaros, igual este era uno de ellos que no lo habíamos pensado quizá desde esa mirada, ¿no? Efectivamente estoy trabajando el que la persona mayor esté más activa, se sienta más útil, esté más integrada, más involucrada, que haga actividades, y efectivamente es que estoy haciendo una prevención de la conducta suicida. Pues efectivamente es así, ¿no? Por ejemplo, la percepción de autoeficacia, pues es una cosa que desde la terapia se puede trabajar, la flexibilidad cognitiva, aquello que os mostraba antes, no sé si ahora daría con la diapositiva, pero bueno, sí que se detallaban ahí varias cosas, y sí que un poco aludía a que efectivamente esos pueden ser objetivos para la terapia. Y fijaros que al final las personas hoy en día se animan más a ir a los psicólogos, ¿no? Yo creo que desde una mirada más amplia, antes se pensaba que, bueno, es que si vas al psicólogo es que había alguna patología de por medio, ¿no? Cada vez sí que es cierto que está llegando más ese mensaje de como mejora personal. Fijaros, si a las personas mayores les llega esta idea, ¿no? ¿Cuántos familiares quisieran o vieran una salida, ¿no?, en que su familiar acuda a terapia simplemente pues para que se encuentre mejor, para que esté más fuerte psicológicamente, para que no caigan estas cosas, y asimismo, y aprovechando esas circunstancias, se le refuerce todos los factores sociales, ¿no? Que la familia seguro que está, encantada. No tenemos que pensar solo con la familia, tenemos que pensar en nuestro paciente, pero efectivamente en el colectivo de personas mayores nosotros vamos a hacer terapia con la persona mayor, pero sí que es cierto que hay veces que el entorno cercano detecta carencias en la persona mayor, ciertas áreas de mejora que a lo mejor el paciente en ese momento pues no es capaz de ver desde ahí, ¿no? A través del profesional, si efectivamente lo estima conveniente, puede trabajar todos esos aspectos sociales que efectivamente la evidencia científica nos está diciendo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino de factores protectores para evitar estas situaciones tan problemáticas y que están siendo tan frecuentes. Es llamativo lo de las cifras en los hombres, y fijaros, pues sí, si ahí hubiera un cambio, ¿no? Si hubiese un cambio de, bueno, normalizar, ¿no?, el hecho de pedir ayuda psicológica, no por hecho de pedir ayuda psicológica, sino ese interés por el crecimiento personal, soy mayor, pero me quiero encontrar fuerte psicológicamente, porque la etapa que estoy viviendo pues a todos nos enfrenta ante desafíos a nivel personal, y mira, pues yo quiero trabajar algunos aspectos de mi personalidad y quiero mejorar. Pues fijaros, esto pues sería realmente positivo, sí. Siguiendo con el orden de las preguntas, hay una persona que dice que no se acuerda si has hablado de si se dan más suicidios en instituciones o en casas privadas. Claro, ahí está, yo creo que va muy al hilo de la otra pregunta, y efectivamente no os he traído la comparativa de, bueno, al final el curso es que había tanto de lo que hablar que bueno, pues ese aspecto en concreto no os lo he traído de comparativa comunitaria e institucionalización. Cierto es que sí, hubiera sido muy interesante haberlo añadido, bueno, me lo anoto para la siguiente, pero sí, más que nada por lo que os decía antes, por esa cuestión de esas ideas preconcebidas de las residencias, ¿no? Esa cuestión de la gente mayor que yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero esa cosa de que pues si voy a la residencia ya es el fin de mi vida, ¿no? Entonces, pues efectivamente no tiene por qué ser así, porque luego, bueno, pues ves que hay personas que en la residencia consiguen desarrollarse, y bueno, pues no deja de ser una situación que nunca va a ser como estar en su casa, eso desde luego, pero bueno, ahí sí que es cierto que por la variable personal y por muchas otras circunstancias, pues nos vamos a encontrar todo tipo de casos, ¿no? Entonces, pues sí, cierto es que era interesante haberlo añadido, no os lo puedo dar como dato específico, y de hecho sí que sí que os digo es que tengo la impresión, y lo que os he comentado antes, cierto es que no está, falta investigación en el colectivo de personas institucionalizadas, más en concreto en estos aspectos de suicidio, y lo que os decía antes, yo creo que cada vez va a haber más porque bueno, pues por la envergadura que está tomando la temática ya en la actualidad. Al hilo de esto, hay una compañera que dice que entiende que en la institucionalización hay más nivel de apoyos, por lo tanto quizá haya menos suicidios.
Claro, efectivamente, el que una persona esté en una residencia, desde luego, claro, no es que la persona en comunidad tiene que acudir al psicólogo, tiene que acudir al médico y efectivamente aquí con este perfil de pacientes que les cuesta pedir ayuda, pues tenemos un problema. Claro, al final, sí, desde luego estoy de acuerdo con esta compañera que ha escrito, la residencia facilita todo eso. Sí, claro, va a tener el médico, va a tener el enfermero, va a tener el psicólogo, va a tener el trabajador social, bueno, va a tener todos los profesionales. Y claro, se le va a hacer una valoración integral y se va a ver y se va a poder detectar muchas más cosas. Por eso es verdad que, y bueno, el que la institucionalización sea un factor de riesgo se explica sobre todo cuando el ingreso es reciente. Y más que nada, y esto va al hilo de lo que os estaba diciendo antes, ¿no? De esas ideas preconcebidas y demás, ¿no? De esa percepción que a veces tiene la persona mayor de dónde estoy, pues esto aquí ya ha llegado al fin y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, pero no, claro, va a tener mucho más seguimiento y va a tener la oportunidad de que un equipo de profesionales van a atender su salud de manera integral. Eso es. Hay varios comentarios más. Hay uno que hace referencia a una campaña del teléfono 024, atención a la conducta suicida. Si conoces datos sobre cómo está funcionando, no sé si conoces o no. Pues bueno, lo que conozco es que efectivamente sí se está viendo que es una herramienta válida. Sé que a nivel de ayuntamiento se está haciendo también, pero ya sería más en colectivo más joven. Sí que se está dando, hay varias iniciativas que van al hilo de eso y que están funcionando muy bien. A nivel de personas mayores, específicamente yo creo que igual no se ha recogido de manera tan específica, así como sí se ha hecho con los jóvenes. Pero bueno, es una herramienta más, es una herramienta más. El problema que tenemos es un poco lo que os decía en la presentación, que normalmente la persona mayor, y tenéis ahí la gráfica que os traje a partir de los 70 años en los hombres, ¿no? Este hecho de que no piden ayuda. Fijaros, yo creo que los más jóvenes sí que está cambiando, a nivel de sociedad estamos cambiando, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo creo, ¿no? Que está ocurriendo, que se está normalizando el pedir ayuda psicológica, ¿no? Pero las personas mayores sí que es cierto que bueno, nos lo están diciendo los datos, que lo están ocultando más, que no hay, se esconde más, no hay tantas alertas y por eso yo, sobre todo en la presentación, os he aludido a el médico de atención primaria. Claro, efectivamente es que para la persona mayor casi a nivel clínico asistencial es la persona de referencia porque ha sido lo que tradicionalmente ha habido siempre, ¿no? Es decir, que para nosotros, nuestras generaciones, pues sabemos que hay un médico, sabemos que hay un psicólogo, sabemos que hay una trabajadora social, etcétera, etcétera, pero para las personas de edad, pues saben que está el médico y que está la enfermera y muchas veces, pues bueno, pues no tienen la misma mirada que una persona más joven. Entonces, bueno, es un poquito desde ahí. Alicia, al hilo de esto, hay un compañero que dice que una de las posibles razones de mayor suicidio en hombres puede ser el estigma que hay sobre el hecho de que los hombres expresemos las emociones o pidamos ayuda, ¿no? Por lo tanto, habría que abordar este tema desde pequeños. Dice. Él comenta que tiene 25 años y muchos de sus amigos no saben identificar algunas emociones que pueden sentir o no saben qué hacer cuando las sienten. Y también asociar la tristeza con algo desadaptativo cuando a veces corresponde sentirse así. Sí, eso es. Todo lo que es el manejo emocional efectivamente es clave, ¿no? En todo esto. Claro, ahí hay una edad en torno a los 70 años, fijaros, y también os aludía al hecho de que en el caso de los hombres un factor de riesgo es la viudedad reciente, sobre todo en el primer año. Sí, estoy de acuerdo con este compañero que comenta esa cuestión. Y yo también añadiría otra cuestión que me parece importante, que es el tema de la autonomía. Fijaros, porque al final la mujer cuando enviuda, lo que es el desarrollo del día a día, pues cosas tan sencillas como, bueno,
bueno, pues llevar la casa, hacer las compras, bueno, lo que es el día a día de una persona de esa edad, ¿no? Digamos que lo tiene más, normalmente lo tiene más interiorizado, va a acusar la falta del cónyuge, pero en lo que es volver a su rutina o recuperar su rutina, va a tener un proceso de adaptación mucho más rápido. ¿Qué es lo que ocurre también en el caso de los hombres? Pues que muchas veces para ellos se les da una ruptura más importante en su vida, porque efectivamente se sienten como que se quedan más cojos, ¿no? Porque, claro, es frecuente que estas personas a nivel de actividades diarias, no lo tienen tan interiorizado, ¿no? Y a veces, pues, también se da un aumento de la dependencia, se sienten más dependientes de los hijos, si es que los tienen, si es que no los tienen, pues, ¿no? Quiero decir que ahí se abren una serie de problemáticas, en concreto en el caso del hombre, que la mujer en la misma situación, efectivamente, pues por lo general, esto no acontece de igual forma, ¿no? Añadido a que efectivamente estas personas tienen más problemas para pedir ayuda, tienen un poco, bueno, todo eso que os comentaba antes, ¿no? Ese factor de protección que es lo que os decía de la autoeficacia, ¿no? De la flexibilidad cognitiva, de cómo resolver problemas, ¿no? Pues ahí, claro, eso todo un poco agrava más la situación, ¿no? Yo creo que también ahí sí que añadiría ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Realmente, como dices, Alicia, esto da para mucho, porque hay muchísimos matices, muchísimos abordajes, realmente muy interesante, muy interesante. Yo, como os decía al principio, abiertos desde Sarcharoa y desde el Colegio de Psicología a poder realizar formaciones específicas de todo esto. Es decir, está de vuestra mano el poder transmitirnos si realmente necesitáis o no esa necesidad de una formación ya más específica, ¿vale? Hay otro comentario, Alicia, te leo textualmente. Eso quiere decir que actualmente, siendo ambos sexos biológicos funcionales en diversas tareas como las que implican limpieza, cuidado de la casa, actualmente ese riesgo de suicidio sería menor en hombres ahora que hay mayor equidad. No sé si si ha planteado bien la pregunta. Equidad como factor protector de suicidio. Sí, sí que estoy también en sintonía con este comentario. Lo que sí que es cierto es que las cifras que tenemos en este momento, bueno, eran del año 2023, ahí en esa edad, ¿no? Yo creo que hay una causa ahí un poco generacional, ¿no? Yo creo que ya a medida que vayan pasando los años, pues esperemos, ¿no? Hombre, no es el único factor o sea, que puede estar en relación con esto, ¿no? Pero sí que estoy también en sintonía con este compañero o compañera bueno, que ha resaltado este aspecto. Sí que creo que, claro, precisamente, a ver, todo lo que sea ganar autonomía para las personas mayores es vital, porque se sienten más útiles, se sienten, no caen en tanta dependencia y entonces son dueños de su vida. Quiero decir que al final, pues es un aspecto más. Lo que pasa es que es un aspecto cotidiano y vital, ¿no? El que tú, pues, bueno, cómo te desenvuelves con las tareas más básicas, ¿no? Como el cuidado de la casa, las compras, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, no se trata aquí de generalizar, cada caso es único, cada familia es único, cada persona es única, pero bueno, pues sí, yo creo que en la medida en que esas tareas sean compartidas, que ambos sientan que son autónomos, pues les va a ayudar a que cuando lleguen esas edades que ya de por sí se hacen muy complicadas también a nivel psicológico, pues se encuentren más fuertes, más desenvueltos y se sientan más útiles, que se arreglan con todo. Eso no quita que, bueno, pues que necesiten ciertos apoyos, pero para su día a día, pues bueno, pues tengan interiorizadas ciertas cosas que en esos momentos pues les van a ayudar, tanto sean hombres como mujeres. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? En el chat, Alicia, que sepas que están transmitiendo que está resultando muy interesante. Muy bien. Pues ya estamos en hora. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Eli, Alicia, de nuevo daros las gracias a todas las personas que habéis mostrado el interés y estáis conectados y habéis estado conectados
a esta charla. Os mandaremos el enlace con la grabación para que podáis verla en otras ocasiones y poder igual capturar algún detalle que haya quedado por ahí. Y nada, invitaros a las siguientes charlas, que como recordatorio será el 11 de febrero hablando de adicciones y el 23 de abril sobre sexualidad en personas mayores. Como decía, vuelvo a repetir que si hay alguna necesidad que consideréis, tanto en formato charla, formación, mesa de debate, lo que consideréis, desde Sarcharoa y desde el Colegio de Psicología, abiertos a cualquier actividad que podamos organizar y que pueda resultar de interés para todos vosotros y vosotras. Elía, no sé si hay algún comentario más. Efectivamente, Agurtxane, ya lo has dicho todo. Nosotros abiertos, evidentemente agradecer a Alicia la ponencia, es súper interesante y es un tema además a debate, ¿verdad, Alicia? Que a día de hoy pues, nos lleva mucho y sobre el que hay que seguir trabajando y reflexionando. Y bueno, y seguiremos con ello, porque es verdad que has dado unas pinceladas, pero que queda mucho por tratar. Entonces, bueno, pues si las personas que nos están viendo así lo demandan, pues plantearemos, ¿verdad?, alguna otra actividad igual un poquito más amplia en la que podamos seguir tratando y debatiendo sobre este tema que, bueno, tanto nos preocupa, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad, Alicia? Las que trabajamos un poco en este sector, pues es una preocupación y, bueno, sobre todo medidas también preventivas, ¿no? Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones y sobre todo en el envejecimiento, porque afectan mucho. Pues nada, yo dar las gracias también a todas las personas que han hecho comentarios y bueno, pues todos los que habéis asistido al curso y sí, pues aquí estamos para lo que nos hagan llegar y para lo que se necesite. Muy bien. Pues eskerrik asko, gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. A la próxima.